Y bueno, pues ya está con nosotros Víctor Manuel del Castillo, quien, como le decíamos en un inicio, él es ingeniero en aeronáutica y especialista en seguridad. Él es experto en implementación del sistema de gestión de seguridad operacional, SMS, por sus siglas en inglés. ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día, gracias por aceptar Buenos la días, Cintia. invitación de Buenos días. Vanguardia. Muchas gracias. Pues platícanos sobre los retos que se tienen en esta materia ahora con la pandemia y que sabemos que en el tema de mantenimiento, pues es un tema al que todavía hay que trabajar mucho, y aunque se decía que en México pues había inversiones en puerta, creo que esto se está parando. Y el tema entonces de mantenimiento, ¿cómo se está conjugando esto? ¿Están poniendo atención en el tema o se está yendo así como más ligero, que no debería de ser, porque estamos viendo accidentes, de hecho, muy constantes? Platícanos, Víctor. Sí, cómo no. Déjame hacerte primero un marco de referencia Gracias. de lo que, para contestarte a tu pregunta con toda precisión, déjame apuntar dos cosas. La primera, que mi respuesta va a estar fundamentada en lo que ha sucedido en América Latina, que es prácticamente mi mercado, pero también en todo el mundo, las repercusiones en todo el mundo. Hay muy poca diferencia. Lo primero. Lo segundo, voy a hacerte un pequeño escenario antes de entrar a tu segunda respuesta. El primero va a ser, ¿qué estaba sucediendo con mantenimiento en aviación comercial antes de la pandemia, hace 2 años, hace 2 años o año y pico? Y segundo, ¿qué es lo que yo estoy viendo con el mantenimiento de las aeronaves, particularmente las comerciales, en cuestión de mantenimiento durante la pandemia, que seguimos en pandemia? Entonces, el primero, antes de la pandemia, todos los operadores estaban, valga el doble uso de la palabra, operando normalmente. ¿Qué significa normalmente? Haciendo sus vuelos, sus mantenimientos, sus pernoctas, sus servicios de prevuelo, sus mantenimientos C, Delta, Eco, en fin, los diferentes tipos, sus overhauls en sus MRO, sus diferentes mantenimientos. Hay muchos tipos de mantenimiento. Ok, ¿qué vino después de cuando inició la pandemia? ¿Qué vino cuando inició la pandemia? Bueno, se pararon operaciones o se disminuyeron operaciones. Algunos operadores hasta el 70-80% de tener sus aeronaves en tierra. Okay. ¿Cuál es la consecuencia de tener una aeronave en tierra? Que a veces se piensa, bueno, pues si no se está operando, no necesita mantenimiento. Sería una idea lógica de alguien que no conoce de aviación o que está en aviación, ojo con lo que voy a decir, o que está en aviación, pero no conoce del mantenimiento. Entonces la percepción lógica, pero errónea es, bueno, ahí está paradito, ahí está cubiertito, tiene sus cubiertas de motor, tiene sus calzos, pues no les damos mantenimiento. La realidad es que es totalmente lo contrario, porque una aeronave es un ente vivo, tiene energía, tiene aire, tiene nitrógeno, tiene muchas cosas. Es un ente vivo aunque esté parado la aeronave. Y quizás requiera de mayor mantenimiento o mayor vigilancia en sus componentes, correr motores, rodar las ruedas, carretearlo, 1000 cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Muchos operadores, no todos, pero muchos, dejaron sus aviones en tierra con poco mantenimiento o mínimo mantenimiento y en ocasiones hasta nulo mantenimiento. Y bueno, el deterioro de la aeronave cuando vuela sale peor y además sale más caro.
Eso es lo que yo veo desde la óptica de antes y después de la pandemia. Antes, normal. En el mejor de los casos, porque hay muchos operadores que no dan un buen mantenimiento o no dan un mantenimiento adecuado conforme a las normas del fabricante. Por otro lado, ¿quién vigila eso? Las autoridades de aviación civil de todo el mundo. Particularmente estamos hablando de América Latina. ¿Qué pasó con las autoridades de aviación civil? Pues obviamente muy pocos estuvieron vigilando la operación. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba en casa, porque el gobierno dictó de que todo el mundo trabajaba en casa o debería trabajar en casa, no había nadie. Entonces se vino ahí un componente adicional a la pobre o poca vigilancia sobre el mantenimiento. Hablando estrictamente de mantenimiento, pero podemos hablar de operaciones, de capacitación, de entrenamiento, de simuladores, de pilotos, de sobrecargos, un montón de cosas. Pero tu pregunta específica es mantenimiento. Entonces, inclusive muchos operadores pues cerraron sus talleres con poca atención a lo que sucede o lo que podría suceder o al tiempo que habría que designarle a los talleres en sí. Entonces, respuesta completa a tu pregunta, cuidado, cuidado porque lo que estamos viendo o lo que se va a ver más adelante es que las aeronaves tienen un deterioro en su mecanismo hidráulico, neumático, electrónico, eléctrico, de todo tipo, por un mantenimiento inadecuado, vamos a llamarle así, porque prácticamente es la primera vez que sucede. Silvia. Sí. ¿Y cuánto es lo que tienen que invertir las aerolíneas para este rubro, Víctor? Hay que invertirle en mano de obra de técnicos, de mantenimiento, de pruebas no destructivas, de ingenieros, de mecánicos, de supervisores, de inspectores del avión. Hay que invertirle. No está volando el avión, por lo tanto, la aeronave no está, o sea, la balanza está así totalmente chueca. Las aeronaves no están volando, no tienen ingresos, pero independientemente de la cuestión financiera de pago de seguros, de pago al arrendador, si es que el avión no es propietario, que es la gran mayoría de los operadores, lo rentan, hay que pagar el seguro, hay que pagar el estacionamiento en la aeronave. Entonces son gastos. En tu consideración, ¿cuánto es lo que le invierten en este rubro las aerolíneas? En porcentaje, el mayor rubro de la operación se va en nómina de personal técnico aeronáutico y en mantenimiento dependiendo del tipo de aeronaves. Hay aeronaves modernas que requieren menor mantenimiento y aeronaves no tan modernas que requieren de más mantenimiento. Pero en mi experiencia, del 30 al 35% de su gasto total o de su panorama general financiero en cuestión de mantenimiento. Y tú dices que han cerrado esta operación, ha disminuido. ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje? Mira, yo tengo el conocimiento de que muchos talleres de operadores, estamos hablando de operadores de aeronaves, inclusive están en su mínima expresión, en su mínima operación. O sea, ahí está el hangar, ahí están los equipos, ahí están los materiales, ahí están el poco personal, pero no se está invirtiendo o no se está aprovechando esa parte donde no hay actividad para, por ejemplo, mejorar sus procesos de mantenimiento o sus procesos del SMS de mantenimiento. O, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pero clásico que está sucediendo ahorita y tengo mucha información al respecto. Sus componentes o sus herramientas que deben de ser registradas o calibradas cada año, pues ahí están abandonadas. No se están calibrando. No hablo de todos, evidentemente. Y hay muchas herramientas que necesitan calibración cada año o cada X número de meses o de años
y que no se están dando. Entonces, Entonces, igual como se está deteriorando la aeronave, en muchos talleres se están deteriorando las herramientas, los equipos de prueba, los equipos de calibración, porque no se le está poniendo la atención en el mantenimiento del equipo de apoyo terrestre. entonces, por lo que tú platicas, Víctor, en esta área de operación se están perdiendo también empleos. Tú como experto ya en este rubro con más de 30 años y además tú trabajaste en una aerolínea en el pasado, ¿cuánto es lo que se debe de invertir y los retos? Como está la situación, te repito la pregunta, ¿cuántos empleos se han perdido? Y obviamente me imagino que paulatinamente se irán recuperando. Ahora, como dices, las aerolíneas no están teniendo ingresos, pues no le están metiendo que es algo prioritario por la cuestión de la seguridad. Por eso, en este medio de comunicación que hablamos de manufactura y de aeroespacial, creo que como es un tema de sistema de gestión de seguridad operacional, creo que es muy, muy, muy importante también hablar de este lado. ¿Cuál es esta situación en materia de empleo y los retos que se vienen? En términos generales, ha habido pérdida de empleos. Si no la ha habido disminución en los salarios, por razones obvias, es lógico. Y entonces el operador no invierte, por ejemplo, en capacitación de los técnicos, ahorita que están, digamos, con poca actividad. Estoy hablando estrictamente de técnicos. Pero insisto, el fenómeno es igual para tripulantes de cabina de pasajeros, sobrecargos, tripulantes de cabina de vuelo, pilotos aviadores. Insisto, no todos, que quede clarísimo, pero la gran mayoría se ha visto impactado con esa disminución de ingresos. Entonces pues hay que cortarle. ¿Dónde le cortas? En la capacitación, en los salarios. Si antes tenías 200 técnicos, pues te quedas con 100. Entonces hay una disminución, o sea, la oferta es menor. La oferta es menor. Hay gente desempleada, hay técnicos desempleados, y esos técnicos, igual que un piloto aviador, está perdiendo el toque porque no está trabajando diario. Se le está olvidando el torqueo o la cantidad de torque o el torquímetro está, como acabo de decir, fuera de calibración. Entonces ha habido un impacto, está habiendo un impacto que conforme vaya pasando más el tiempo de esta pandemia, probablemente se vuelva más crítico y probablemente vaya a afectar la operación de las aeronaves. ¿Cuándo? No lo sé. Nadie lo sabe. No estábamos preparados para eso, pero ha habido disminución de mano de obra, hablando de talleres aeronáuticos, o reducción en los salarios, que bueno, a nadie nos gusta, pero no hay peor salario que aquel que no se reciba. Hay algunos que reciben mínimo salario para ir sobrellevando, sobreviviendo, porque igual así está la empresa. Entonces, ambos estamos en la balanza, el operador, el empresario, la empresa, versus la mano de obra de mantenimiento. Silvia. Y sabemos que México es un país, en Latinoamérica por lo menos, un país fuerte. De hecho, otros países pues echan mano de México para el área de mantenimiento. ¿Cuánta gente se dedica a esta área? Y si tenemos en México al el personal suficiente capacitado en este rubro, o qué falta para tener toda esta especialización que bueno, tú lo comentabas, no es es un tema complicado, un tema al que hay que invertirle, hay que estar capacitando, incluso en materia de regulación como estamos y de gestión, el gobierno te está midiendo,
pero ¿cuáles esos avances que están teniendo en la normatividad? ¿No? México, ¿dónde está parado? Efectivamente, México es una referencia en América Latina. Hay otros, ahorita lo voy a nombrar, y hay otros países donde tienen talleres aeronáuticos muy, muy buenos. Pero déjame iniciar con esto para responder tu pregunta. El técnico mecánico o el mecánico simplemente, a veces no les gusta que se le llamen mecánico, sino técnico mecánico o ingeniero, muchos son ingenieros de carrera. En México son muy creativos. El técnico mexicano es muy, muy bueno, muy creativo. Si no tiene la herramienta especializada, la hace, la forma, la crea. Yo conozco muchos casos donde inclusive el propio manufacturero o fabricante copia la herramienta que algún técnico por ahí escondido en algún rincón tuvo para remover alguna unidad o para alcanzar un tornillo en alguna parte crítica del avión. Entonces el técnico mexicano es muy, muy bueno, muy creativo, muy listo. No se amilana. Hay escuelas como CONALEP y otras escuelas donde se enseñan a hacer, donde capacitan o forman a técnicos mecánicos, categoría 1, 2, administrador, electrónico, lo que sea, pero esa es otra cosa. Pero entonces, para concluir la primera parte, el técnico mexicano es muy bueno. Hay otros países donde el técnico también son buenos. En general, en América Latina es bueno, pero hay unos más que otros. Costa Rica. Costa Rica tiene un taller aeronáutico muy, muy grande, muy exitoso, y lo digo porque lo conozco muy bien desde hace muchos años, se llama COPESA, donde también muchos técnicos mexicanos han ido y están trabajando ahí en COPESA, pero es un taller grande, lo que se llama grande. En México, el país, el hangar o el taller o el MRO más grande es el de Mexicana, o el que era de Mexicana, o el Mexicana MRO. Muy reconocido, tiene los permisos de la FAA, de la EASA de Estados Unidos, de Europa, evidentemente de la FAC de México y muchos otros países donde les envían sus aviones para convertirlos a cargueros o para hacer su mantenimiento, sus overhauls. Mexicana MRO es un taller muy bueno, con unos buenos técnicos. Sin embargo, por la poca operación de las aeronaves, pues hay menos aviones que entran. Entonces, es una cadena, es una cascada peligrosa, diría yo, en materia de lo que tú mencionaste, SMS y seguridad operacional. Ahí hay un peligro latente que hay que vigilar muy de cerca, que hay que balancear y hay que hacer algo, porque esto puede detonar en algo que no queremos nosotros ni siquiera mencionar. Hay que hacer algo. ¿Perdón? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Caray, si yo tuviera la respuesta ya de alguna manera lo hubiera publicado o sugerido o implementado. La pandemia nos está pegando durísimo. Yo creo que ahí necesitaríamos las empresas, los grandes empresarios, los grandes operadores, ponerse de acuerdo quizás con el gobierno y ver alguna manera de echar a andar la industria del transporte aéreo en México. Mira, si no hay aviones, no hay aeropuertos. Y sin meternos en más, Honduras, estamos construyendo un aeropuerto donde pues prácticamente no va a haber aviones, pues no sé por cuánto tiempo, no lo sé. Si yo lo supiera, lo diría, nadie lo sabe. Entonces, la situación, el entorno es sumamente crítico, difícil, no es fácil, porque es muy fácil a veces criticar o señalar. Pero el escenario internacional es muy, muy delicado, hablando de aviación y de otras cosas, por supuesto, pero nuestro negocio aquí es la aviación. Pero también es un área muy grande de oportunidad, ya lo decías, por los empleos que genera esta área de operación. Entonces, ¿cómo tomar el liderazgo
sabemos que no solo México, sino a nivel mundial, pues la pandemia nos cayó de sorpresa y bueno, se está trabajando a marchas forzadas, o se está entrando incluso a las tecnologías de una manera pues muy adelantada. Lo que se esperaba hace 10 años pues, ya se nos adelantó y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien. Entonces, yo creo que si lo vemos también como un área de oportunidad en empleo, en capacitación, yo creo que en México, pues se podría abrir por este lado del mantenimiento y el sistema de gestión de seguridad operacional, pues una puerta para los chicos, para los jóvenes que vienen saliendo de las escuelas. ¿Tú cómo ves, Víctor? Mira, este es un punto bien importante. Te voy a compartir una pequeña historia personal o empresarial mía o profesional de mi parte. Hace Adelante. unos 10 años, nosotros propusimos a la Autoridad Aeronáutica Mexicana que se dieran cursos de los que nosotros impartimos en línea. La autoridad nos dijo que no estaba previsto, no estaba contemplado, no estaba, pues no, que para qué si se podían hacer presenciales. 10 años. Mira lo que está pasando ahora. No nos preparamos. No vimos más allá de lo que teníamos cerca. No fuimos predictivos, que es una palabra del SMS, proactivos y predictivos. No Y que en el fuimos. mantenimiento se usa, ¿no? El mantenimiento predictivo. Claro, claro, tú lo has dicho, el mantenimiento se usa. Antes se utilizaban los grandes manuales llenos de grasa y de aceite que teníamos hace 20, 25, 18 años y estamos ahí con el manual para hacer una reparación. Ahora no, ahora se tiene el iPad o el celular y ahí tenemos todo. Ahí sí pudimos migrar, aunque no todos han migrado todavía a las nuevas tecnologías. Entonces, este es, como tú ya lo mencionaste, son palabras tuyas, es un área de oportunidad para migrar a la nueva tecnología. Softwares de todo tipo. Hay softwares para gestionar el SMS, software para mantenimiento. Antes eran los CDs, ya ni CDs hay en los talleres. Ahora todo es en línea. Bueno, muchos talleres también todavía utilizan los manuales impresos o los CDs o cualquier otro medio, pero ahora ya todo está en la línea. Entonces, hay que invertir, sí, hay que invertir, pero ahí es donde viene el desbalance de la balanza. ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a comprar si no tengo ingresos? Entonces, la situación es realmente crítica y lo que tenemos que hacer todos ustedes como medio, nosotros como analistas, estudiosos del tema, la autoridad aeronáutica, los gobiernos, tienen que hacer algo en relación a la aviación. Porque con esto quiero cerrar mi comentario. Si no hay turismo, no hay ingresos por el turismo. Y el turismo viaja en avión. El turismo prefiere el avión, porque no hay ferrocarriles, no hay autobuses, eso ya es, no sé, del pasado, aunque se está tomando otra vez o retomando el tema de tren, pero eso va a tardar todavía. Entonces, es una cadena ahí entre el turismo que quiere viajar en avión. Las aerolíneas ya son pocas, no puedes viajar si no tienes tu prueba del COVID, se vienen COVIDes falsos o pruebas falsas o fakes o lo que tú quieras. Entonces es un verdadero complejo muy, muy crítico donde los gobiernos deberían de tener ahí el liderazgo, porque es una cadena para mejorar la economía de los países. La aviación comercial y la aviación corporativa es el mejor termómetro para ver cómo está la economía de un estado. Ahora, Víctor, ustedes como expertos tienen una agenda, un planteamiento para el gobierno. Tú en reiteradas ocasiones has mencionado que la industria, la IP y el gobierno deben de estar unidos. Lo dices por algo.
porque no hay una coordinación, una unión, todos están como por su lado. ¿Hay allá algún planteamiento? ¿Tienes confianza en este gobierno? ¿Cuál es el llamado que le haces al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo le haría un llamado en general, no precisamente en particular al gobierno, sino a las instituciones que dependen del gobierno central o algunas, otras no deberían de depender, pero para no meternos en temas políticos. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a través de la FAC es su mano derecha para llegar a algo, que se proponga algo. Yo no he visto propuestas estrictas, específicas, concretas, donde se empiece a trabajar en algo. Solamente cuestiones que no son estrictamente técnicas. Entonces, el divorcio que hay entre lo técnico y lo político es muy grande. Ahora, cuando lo político se mete en lo técnico, cuando lo político se mete en la seguridad, malo. ¿No hay entonces una agenda para los próximos días, a corto y a mediano plazos, en este tema para mejorar la seguridad? Hay intentos, pero yo no conozco, quizá la haya. Yo, ahorita, hoy miércoles, no la conozco. Quizá la haya, no lo sé. Víctor, ¿algo más que quieras agregar? Pues que nos activemos. El tiempo está pasando. Los problemas se vuelven más críticos. Estamos arrastrando un costal con más piedras cada día y necesitamos ir dejando piedras en el camino para que el costal pese menos. Y para eso se requiere liderazgo y para eso se requiere líderes, no jefes, no secretarios, sino líderes que muevan, que impulsen, que compartan, que tengan buenas y nuevas y frescas ideas. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Buenas y atinadas decisiones. Pues muchísimas gracias, Víctor Manuel del Castillo, que como le decía es ingeniero en aeronáutica y especialista en temas de seguridad. Muchas gracias por la conversación esta tarde. Por nada, Silvia.